Jesús como el gran maestro. En esta ocasión nuestros invitados son los directivos y profesores de la Universidad Adventista de Centroamérica, con sede en Costa Rica. ¿Cómo definir a Jesús? Decir algo de Jesús en pocas palabras es sumamente difícil. Su vida fue tan extraordinaria, su ministerio tan abarcante. Por ejemplo, fue un médico extraordinario. Cosas que nadie puede lograr, Jesús las logró. Fue un predicador como ninguno. Los registros que hay de sus sermones sobrecogen nuestros corazones y siguen trayéndonos consuelo y vida. Pero como maestro fue sin igual. Fue revolucionario, no solamente por sus métodos que hoy en día siguen siendo vanguardistas, sino por el contenido de su enseñanza. Jesús, por medio de sus lecciones, trajo vida a un mundo que no la tenía. Trajo esperanza a aquellos que no la tenían. Trajo salvación a quienes se sentían perdidos. Definitivamente, contar a Jesús como nuestro Maestro hoy en día es un gran privilegio del cual podemos disfrutar y una extraordinaria ganancia. Para la Universidad Adventista de Centroamérica es un privilegio participar en este programa que lleva como título Destino el Cielo. Nos unimos a todas nuestras instituciones hermanas en el estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión contaremos con la participación de un grupo selecto de estudiantes de la licenciatura en Teología. Comenzamos este día con una de las misiones más importantes que cumplió Cristo mientras estuvo en la tierra: revelar al Padre. Y es que era tan necesario en ese tiempo como en el nuestro conocer y entender lo mejor que podamos al Creador, y Cristo cumplió esa misión. En épocas pasadas, la revelación de Dios llegó de manera parcial por medio de los profetas. Sin embargo, en Jesús ha llegado la revelación definitiva y total de Dios. Aunque los humanos queramos tener acceso a la gloria de Dios, en la condición como estamos, sería fatal. No soportaríamos esa gloria. Pero en Cristo está atenuada en la humanidad de Él, para que podamos verlo y comprender claramente el carácter de Dios. Jesús también es la imagen misma de su sustancia, según nos dice Hebreos 1:3. El término que aquí se utiliza es la palabra griega carácter. A veces se usa para la impresión que hace un sello en cera o la representación estampada en una moneda. Por lo tanto, Jesús irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Si deseamos conocer al Padre, debemos escuchar con atención lo que el gran Maestro dice acerca de Él. Y también debemos observar al gran Maestro. Así como Dios en la creación usó la luz para disipar la oscuridad, nos ha dado a su Hijo Jesús para disipar los conceptos falsos sobre Él y para mostrarnos la verdad acerca de Él. Es en la faz de Jesucristo donde obtenemos el conocimiento más claro de Dios. Revelando al Padre. En Hebreos 1 del 1 al 4 y 2 de Corintios 4 del 1 al 6 vemos que Jesús es quien sostiene la creación. Vemos que Jesús es la luz que brilló en las tinieblas y Jesús es la imagen, es el carácter, es esa impresión del mismo Padre revelada hacia la humanidad y hacia el universo. Y en la segunda parte vemos que Juan nos habla que Jesús es el Verbo, por lo tanto Jesús
es el Verbo ahora y por la eternidad. El mismo Juan dijo, antes de que yo existiera, Él ya existía. Daba por sentado que Jesús es eterno y por lo tanto, Él es el que refleja la imagen original de Dios. Cuando Satanás había desfigurado y había casi oscurecido el verdadero propósito de Dios en esta tierra, vino Jesús en carne y hueso como ser humano a reflejar la imagen del Padre. El libro de Juan, capítulo 1 y versículo 4 nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la luz. Jesús es la imagen del Padre. Él vino a decir que la ley del Padre es ley de amor. Él vino a decir también que además de que el Padre nos quiere llevar al cielo, Él es la luz que nos va a guiar para que vayamos caminando y encontremos al Padre. El libro de Juan más adelante nos revela cuando Tomás tenía la duda y le dice, muéstranos al Padre. Y entonces Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no has visto al Padre? ¿No saben que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? La cartilla nos menciona que esto puede prestarse para críticas, puede prestarse para que nosotros juzguemos a Tomás y digamos, ¿cómo es que no creía que Jesús era la imagen del Padre? Pero ahora traigámoslo a nosotros. ¿Hace cuánto tú vas a la iglesia? ¿Hace cuánto tú eres cristiano? ¿Será que al leer la Biblia, al ver la naturaleza, al ver las manifestaciones con las cuales Dios te habla de su amor todos los días, tú también has visto al Padre? ¿Has llegado a ver al Padre en la naturaleza, en la Biblia y en el mismo Jesús? Que al estudiar la Biblia y que en nuestra vida cristiana al caminar veamos al Padre y nos enamoremos de Él todos los días para llegar a la Canaán celestial. Dios te bendiga. Hemos aprendido a cómo revelar al Padre. En esta ocasión aprenderemos cómo leer la mente del gran Maestro. Filipenses 2 del 1 al 11 nos muestra cómo Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero es un texto más profundo. Nos muestra la preexistencia de Cristo, nos muestra su divinidad, su encarnación y cómo Él voluntariamente decidió morir por ti y por mí. También nos muestra cómo el Padre lo pone en una posición de adoración universal. Grandes verdades extraordinarias se muestran en estos textos, pero quiero por favor detenerme en el versículo 5 que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo quería que los Filipos, que era una iglesia quizás polémica, aprendieran de Jesús y su encarnación, aprendieran cómo Él trataba de una manera servicial a todas las personas que le rodeaban. Nosotros, y tú mi querido amigo, debemos aprender cómo tratar a las demás personas como Jesús lo hacía. Aprender de su mensaje cuando estuvo acá predicando en su ministerio. Aprender de sus milagros, cómo Él trataba amablemente a las personas. E incluso podemos aprender cómo Él voluntariamente aceptó morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¡Qué gran verdad! Cómo voluntariamente Cristo Jesús cambió la gloria del cielo por el pesebre. En contraste a este mundo que nos muestra que la salvación y la educación radican en autoexaltarnos, déjame decirte que en el pesebre de Belén nosotros encontramos una verdad extraordinaria y una lección que nos da el Maestro. Yo te pregunto a ti, mi querido amigo, reflexiona en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú le serviste a tus vecinos, a tus amigos? ¿Cuándo fue la última vez que tú le serviste a tu familia y a tus hijos? Cristo Jesús nos muestra que el sentir en Él era servir a los demás. Así que recuerda, Cristo Jesús vino a servir y no a ser servido. Así que nuestro sentir y nuestro pensar sea como el de Cristo. Aprender a servir a las demás personas, a someternos a Dios y a servir a los demás. Que Dios te bendiga. Seguimos en tu programa Destino el Cielo. Y el día de hoy, miércoles, vamos a abundar un poco en el gran Maestro y la reconciliación. Las relaciones humanas
fallan constantemente. Somos seres falibles y muchas veces peleamos con nuestros mejores amigos, con nuestra pareja e incluso con nuestros familiares. Pero dentro de las relaciones que nosotros muchas veces dañamos, Cristo nos manda a reconciliarnos. Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículos 16 al 19, nos muestra prácticamente la esencia de la reconciliación. El versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando somos nuevas criaturas y nosotros dañamos alguna relación con algún familiar, con alguna pareja o con nuestros mejores amigos, nosotros tenemos que reconciliarnos con esas personas, porque es el gran maestro que nos llama a la reconciliación. El versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros nos reconciliamos con otras personas, estamos representando al gran maestro, estamos representando a Cristo Jesús, porque Él es el primero que se reconcilió con nosotros mismos. Una de las cosas más difíciles en la reconciliación es dar el primer paso, porque cuando nosotros fallamos o cuando le fallamos a algún familiar o a alguna persona que queremos mucho, es difícil dar el primer paso para pedir perdón, para pedir una disculpa. Pero el gran maestro nos da una lección importante de cómo nosotros tenemos que reconciliarnos con las demás personas. El versículo 19 sigue diciendo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando nosotros vemos esto, realmente entendemos que el gran maestro nos da un ejemplo muy grande. Una de las cosas más gozosas que nosotros podemos experimentar es el gozo de la reconciliación. Pocas experiencias humanas son tan dulces, menciona la cartilla, como estas. Y cuando nosotros experimentamos, estamos representando a nuestro gran maestro. No podemos prácticamente abundar la magnitud cósmica de nuestro gran maestro, pero sin duda, Cristo Jesús nos manda a reconciliarnos con aquellas personas. Que Dios te bendiga. Llegamos al final de este estudio y vamos a finalizar con el tema de los primeros alumnos del Gran Maestro. Especialmente cuando vemos el nacimiento de Cristo tanto en Lucas capítulo 2 como en Mateo capítulo 2, vamos a ver especialmente ese grupo que se convirtió en los primeros alumnos del Maestro. Por un lado podemos ver a María y a José. A ellos se les suman los pastores que estaban en el campo y que recibieron la presencia de los ángeles para anunciar el nacimiento del niño Jesús. Pero también aparece en Mateo los sabios de Oriente que llegan a visitar, que llegan a rendir gloria a Jesús cuando nació. Y de esta manera este grupo se convierte en los primeros alumnos. Lo más maravilloso de todo esto es que aunque Jesús no hablaba ni siquiera, aunque Jesús no había hecho ni el primer milagro, este grupo se postra, se rinde ante el gran maestro y adora. Esto es impresionante, porque de aquí es que nosotros vemos la raíz de la educación cristiana. Y precisamente la raíz de la educación cristiana es la contemplación, la adoración del gran maestro, de Jesucristo. A ese grupo nos unimos nosotros también. Se une usted también cuando adoramos a Cristo. La invitación es para que usted, al igual que estos personajes que hemos leído, también puedan ver en el niño Jesús a Dios, que también puedan contemplarlo y que su adoración en nuestra vida sea una realidad. De esta forma, usted también puede tomar la estafeta de alumno que nos llevará hasta encontrarnos con Cristo, donde verdaderamente recibiremos la enseñanza desde su boca. Que Dios te bendiga.
concedes, en poco tendremos. Amate a ti y a mí. Maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, tristes, cansados, tierno y amante Jesús nos invita. Oh pecadores, venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita. Oh pecadores, oh pecadores, oh pecadores, venid. Después de haber reflexionado en el rol de gran maestro que vino a realizar Cristo en este mundo, dándonos esa lección de cómo es el Padre por medio de sus acciones, permítanme leerles una cita de una reconocida autora cristiana que aconseja a todos los líderes, padres y maestros cristianos. Como la preparación más elevada para su trabajo, les aconsejo las palabras, la vida y los métodos del príncipe de los maestros. Les ruego que lo consideren. Él es su verdadero ideal. Contémplenlo, mediten en él, hasta que el espíritu del gran maestro divino tome posesión de su corazón y vida. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Este es el secreto de la influencia que pueden ejercer sobre sus alumnos. Reflejen a Cristo. Educación, página 282. Hoy más que nunca, las personas desean conocer a Dios, pero no en teoría, sino reflejado en la vida de cada quien. Y eso se logrará al pasar tiempo con Él cada día, hasta que nuestra imagen sea semejante en todo. Desde la Universidad Adventista de Centroamérica, la UNADECA, les invitamos a pasar el tiempo con Cristo y asemejarse más a Él, y que el nombre de este programa sea nuestro objetivo de vida. Destino, el cielo. Dejamos al doctor Gamaliel Flores con las palabras finales. Adelante. Imagínate que una de las cosas que Jesús quiso hacer con sus discípulos fue convertirlos en maestros. Y es su intención también hoy en día, porque su gran deseo es que sus lecciones sean transmitidas. Si tú eres un discípulo de Jesús,
Tu llamado es a ser maestro. ¿Sabes? En el sistema educativo adventista se busca que los que enseñan a tus hijos reflejen la imagen de Jesús, continúen el ministerio magisterial de Cristo y tus hijos sean enseñados en la verdad de la salvación. Qué privilegio ser enseñados por Cristo.